Lo que planteábamos el autor, sí es, yo termino de hacer como un resumen cortito y ustedes me plantean si se entiende, si hay dudas, o cuáles eran las dudas que tenían de antemano, si lo habían podido empezar a ver. Lo que planteaba un poco... Profe, disculpa, me parece que se escucha medio cortado. Puede ser... ¿no? ¿Sigue igual? ¿He cortado? Sí, profe, se escucha muy mal. Ah, ok. Ya, me apareció un cartel acá que la conexión era inestable. No sé. Ahora mejor. Sí, es como que va y viene. No lo sé. Bueno, vamos a hacer el intento. Sigo explicando y cualquier cosa, si ustedes ven que no se escucha, me dicen y en todo caso me hacen preguntas y lo resolvemos de esa forma. Contesto lo que ustedes pregunten. Decía el autor entonces, la introducción de él y el problema de él es este, es por qué seguimos enseñando cosas que en teoría no deberían estar más en la escuela, ¿sí? Y por qué seguimos enseñando de esa forma cosas que no deberían estar en la escuela. Lo que él, todo eso, él lo va a englobar adentro de un concepto que lo llama de esa manera, como les decía antes, currículum residual, porque son todas aquellas cosas que si bien no están en el currículum oficial, es decir, no están escritas, nadie nos prescribe que demos esos contenidos ni de esa forma hoy por hoy, lo seguimos haciendo, lo seguimos repitiendo muchas veces en las aulas. Por eso lo llama currículum residual. ¿Qué son o qué compondrían este currículum residual? Bueno, prácticas de enseñanza como por ejemplo, hacer actividades donde lo único que les solicitemos a nuestros y nuestras estudiantes sean copiar y pegar, resolver cosas de memoria, escribir cosas y repetir sin solicitarles reflexión, ¿no? Ni hacer relaciones entre las cosas que estamos viendo, ni que comprendan, sino que repitan. Esas serían algunas de las prácticas de enseñanza que él incluye dentro del currículum residual, que él observa que se sigue haciendo, ¿sí? aunque no debiera. Y contenidos, ¿qué tipo de contenidos? Ve que también él llama residuales, se siguen enseñando y no debieran darse por lo menos de ese modo. La historia, supónganse como el proceso histórico de los grandes héroes o los grandes próceres, podríamos decir, ¿sí? Es decir, lo que él identifica como individual, lo que él identifica como residual, perdón, es hablar, cuando estamos analizando hechos históricos, de personajes individuales como los únicos protagonistas de los hechos, ¿sí? Cuando hablamos de geografía, por ejemplo, hacer descripciones solamente de paisajes y nada más, es decir, marcar en un mapa tal cosa, anotar o escribirlas de memoria, lugares, nombres de lugares, ríos, etcétera, ¿no? Un montón de actividades y contenidos que él no le encuentra relación ni con lo que pide el currículum oficial hoy, ni con cómo se piensa en las ciencias sociales hoy. Es decir, por ejemplo, la geografía hoy no se enfoca en describir el paisaje o describir el mundo natural solamente, sino que se enfoca en relacionar o en entender cómo es la relación, mejor dicho, entre los seres humanos, que somos nosotros y nosotras, con el entorno, con el mundo natural. Es decir, hoy la geografía, por ejemplo, piensa que, o el objeto de estudio de la geografía es entender el espacio geográfico, que es ese, es esa relación entre el mundo social, los seres humanos, y el mundo natural. Eso es hoy la geografía, entonces que nosotros enseñemos descripciones de paisajes, donde no hay interacción con los seres humanos, o nombres de ríos, o cuál es la montaña más alta de no sé dónde, y listo, y se limita a eso la geografía, sería un poco lo que él denominaría currículum residual. Lo mismo que si en historia, como les decía recién, hablamos de, para explicar cualquier hecho histórico, hablamos de los próceres, los grandes hombres, que en general son hombres aparte, ¿no? Hombres varones, pero aparte son sujetos individuales, o sea, no hay
intervención de sujetos colectivos, no hay clases sociales, no hay grupos sociales, no hay sociedades. Hay personas que parece que motorizan la historia. Todo ese tipo de formas de concebir la historia, la geografía, serían residuales, según Siede. Y iba a seguir, pero acá veo que hay una pregunta, dice, la número 6, cuando pregunta cuáles son esas recurrencias. Claro, las recurrencias son justamente cuando decíamos en la reunión anterior, antes de venir a esta, que el método que Siede utiliza para relevar cuáles son estas prácticas de enseñanza y estos contenidos residuales, lo que había dicho hace un rato, era entrevistar a estudiantes de institutos, ¿sí? Básicamente hace eso, entrevistar a personas que estaban en ese momento en que él escribe, en el mismo proceso en el que están ustedes ahora, ¿sí? Estudiantes de profesorados. Y lo que hace Siede es entrevistar a esas personas para que le cuenten qué se acordaban ellos y ellas de cuando iban a la primaria. Es como si yo les preguntara ahora a ustedes qué se acuerdan ustedes de su propia experiencia en la primaria y qué veían en sociales. Eso es lo que hizo él, básicamente ese método de entrevistas, ¿sí? Y las recurrencias son todas estas respuestas que le dieron y que se repiten, ¿sí? Gran parte de las cosas que se repiten son los actos escolares, esto de analizar los próceres cuando veían algo de historia, o se acordaban que usaban muchos mapas y le obligaban a repetir de memoria o sea, lo que tenían que hacer básicamente era escribir en los mapas los nombres de los ríos, los nombres de los mares, los nombres de las montañas, y después en alguna prueba repetirlo de memoria. Eso aparecía en un montón de respuestas. Eso sería lo que es recurrente, lo que se repite. Bueno, ¿y qué hace? Si quieren, digo esto último y me siguen, igual cualquier pregunta que tengan me lo pueden ir diciendo por ahí. ¿Qué hace Siede con este currículum residual? Primero lo identifica, ¿sí? Hace estas preguntas a estudiantes de institutos, esas entrevistas, encuentra un montón de cosas que se repiten en sus respuestas, a todo eso lo denomina currículum residual, y lo que hace entonces después, paso seguido, es tratar de entender de dónde viene, porque él dice, esto no está escrito en el currículum, hoy por hoy, que enseñemos esto ni de esta manera. ¿Por qué seguimos haciendo esto? ¿De dónde viene? Entonces lo que hace es irse un poco para atrás en el tiempo, en la historia de la educación argentina, para ver en qué momento esta forma de enseñanza y estos contenidos sí fueron fuertes y sí estaban en el currículum oficial. ¿Cuándo pasó eso? Bueno, ¿cuándo pasó? Ustedes lo van a leer ahí en el texto. Él toma de referencia a un autor de hace mucho tiempo, de 1910 más o menos, en la época en que escribe, hace un siglo atrás, que se llama Rojas, de apellido, y era una de las grandes personalidades o intelectuales de la época que influenciaba en la educación, ¿sí? ¿Qué dice este Rojas? Básicamente, lo que van a encontrar en el texto, para no aburrirlos demasiado, lo que van a encontrar en el texto es que Siede empieza a contar qué plantea Rojas, qué debiera ser la educación para él, y cuál es el sentido de enseñar ciencias sociales en la escuela para él, en 1910, ¿no? Que es la época en que él escribe. Si se ponen a pensar un poquito, o no sé si habrán visto eso en Enfoque Histórico o algo, es más o menos la época donde el Estado argentino se está consolidando. O sea, hablamos de República Argentina, este país en el que vivimos nosotros, hablamos de que existe aproximadamente, siempre se lo identifica con que existe de 1810 y la Revolución de Mayo, pero a ciencia cierta, el país, tal cual lo conocemos hoy, se consolidó recién a partir de las últimas décadas del siglo XIX, es decir, un cachito antes de lo que escribe Rojas, ¿sí? Para que se den una idea. Y justamente viene de ahí este tipo de enseñanza que él critica y que identifica que está en el currículum residual. Es un tipo de enseñanza, obviamente, que en el contexto en que se planteó, en 1910, 1900, tenía sentido, y por eso el texto, piensen ustedes, que se llama Sentido de la enseñanza. Es lo que trata de encontrar es cuál es el sentido de enseñar ciencias sociales en la escuela. Lo que va a encontrar es que justamente en ese contexto, a principios del siglo XX, tenía sentido enseñar este tipo de educación que él va a considerar que es una educación que lo que intenta hacer es fomentar la educación patriótica, básicamente, ¿sí? La identidad nacional, ¿sí? Consolidar esa identidad nacional para homogeneizar a la población. Calculo que eso lo habrán visto en alguna materia cuando hablan de Sarmiento y cuáles eran los postulados de él. Es un poco eso. Iba a seguir, pero hay otra pregunta que dice, pero hay una parte del texto que dice que la educación alemana era así para que perduren la cultura y las creencias. No, no entendiste mal, dice exactamente eso, está bien.
porque cuando Siede se pone a hablar de este autor Rojas que está analizando en el texto, lo que dice es que Rojas, es decir, en 1910, tomaba de referencia el tipo o el modelo de educación en Alemania, la educación alemana. Y todas las cosas que él plantea que se deberían hacer en Argentina en ese contexto de 1900-1910, gran parte la saca de ahí, del ejemplo de la educación alemana, y lo pone como ejemplo todo el tiempo. Rojas, estamos hablando de este autor del que Siede habla. Y vos pusiste para que perdure la cultura de las creencias. Claro, es una educación, como decía hace un ratito, un tipo de educación que lo que intenta hacer en la escuela es inculcar un tipo de identidad nacional. Inculcarla, transmitirla. Que es un poco lo que estás poniendo vos ahí en otras palabras, para que perduren la cultura de las creencias. Básicamente es para homogeneizar primero a la población y después afirmar, eso sería que perdure, ¿no? Si las creencias se arraigan en las personas y en los pueblos, obviamente que van a perdurar o durar más tiempo. Y claramente en el contexto de Argentina, de esa época, piensen ustedes, 1900, es la famosa época también de la gran inmigración europea, sobre todo, ¿sí? Y es al mismo tiempo el momento donde Argentina se está consolidando como un Estado-nación, ¿sí? Como República Argentina, que es lo que hoy conocemos. Es decir, en el momento en que escribe Rojas, no hay una identidad argentina, no hay una patria. Si uno le preguntara a cualquier persona de esa época cuál es tu patria, bueno, había un montón de patrias. Estaba la patria del país de origen, por ejemplo, de quienes venían de Europa, se bajaban de los barcos como inmigrantes. Su identidad tenía más que ver con su nación de origen, es decir, con su país o sus tierras natales, que con este lugar que estaban pisando recién ahora. Que no conocían, donde se hablaba otro idioma, donde tenían otras religiones, etc., ¿no? No sé si conocen algo de esto de la inmigración masiva, pero cuando dicen un poco que se ven nuestros apellidos, gran parte de los apellidos que de las personas en Argentina tienen origen español, origen italiano, ¿sí? Nuestros apellidos vienen de inmigrantes que vinieron a vivir a Argentina y la gran mayoría vino en esa época, ¿sí? Entonces piensen ustedes que es un contexto donde hay mucha entrada de población de otros lugares y eso lo que trae es personas con otra cultura, con otras creencias, con otro idioma, incluso hablan en otro idioma, ¿sí? Y al mismo tiempo en este territorio viven un montón de pueblos originarios, viven personas que tienen mucha más, se identifican mucho más con su provincia que con un país que se está armando recién ahora, ¿sí? Es decir, las identidades de esa época estaban mucho más relacionadas a las provincias de origen, ¿sí? Las personas se sentían, por ejemplo, mucho más entrerrianas, por decirle, o bonaerenses o cordobesas que Argentina. Eso es un invento de esa época, el país. Entonces, lo que tenían que hacer a nivel educativo, que es un poco lo que plantea Rojas, es construir una identidad que haga que las personas se identifiquen con este nuevo país que están haciendo, que es Argentina. Y por ende la escuela tiene que fomentar creencias, tiene que fomentar y crear una cultura que en realidad no existe. En ese momento todavía no existía, que es la cultura argentina. Y por ende van a hacer todo este tipo de educación patriótica, que se le llama también, ¿no? Ahí lo van a encontrar. Cuando habla de la educación alemana también lo recalca un poquito. Como lo que nos hacen creer de Cristóbal Colón, que en realidad esa historia no fue así. Claro, no sé, o sea, no sé qué historia de Colón te referís, pero claro, hay cosas que cuentan de Colón y otras cosas que no. Sí, es contar una parte. Yo creo que la compañera profe se refiere al tema de lo de Colón, porque por ejemplo en la primaria nos enseñaron a nosotros que era el que descubrió América. Bueno, en la secundaria a mí, por ejemplo, yo tuve una profesora que también nos enseñó cómo analizar la época, lo que pasó, y para ella nos dijo que fue el gran genocidio contra nuestros pueblos originarios en esa época también. O sea, nos idealizaron algo que realmente no era. Y después cuando nosotros fuimos creciendo y fuimos también, como diciendo, o madurando o racionando también, fuimos dándonos cuenta realmente cómo son las cosas. Yo creo que se refiere a eso. Bien, claro. Sí, tal cual. Es contar la historia de una manera que te permita, o sea, que permita, no, que genere en quienes están aprendiendo, no reflexionar, como estaba diciendo vos, a ver qué cosas buenas o qué cosas malas tuvo eso, sino que se identifiquen con eso. Y eso es clarísimo en el texto cuando, por ejemplo, dice que Siede está hablando de Rojas, y en algún momento Rojas plantea cuáles son
los sentidos o para qué está la escuela o para qué están las ciencias sociales en la escuela en los distintos niveles educativos. Y Rojas, por ejemplo, dice que en la escuela primaria, ahí lo van a encontrar en el texto, la escuela primaria, ¿para qué estaba la escuela primaria? ¿Cuál era el sentido? El sentido era de propaganda, lo dice así directamente. En la secundaria recién, uno cuando accedía a la secundaria recién tenías que ver los contenidos de una forma donde puedas reflexionar un poco más. Y en el nivel superior o universitario recién uno podía dedicarse a descubrir la verdad o algo así. En esos términos lo escribe Rojas. Pero bueno, lo tiro como ejemplo para que vean que sí, es lo que está diciendo vos, Jimena. Lo que estaban planteando era directamente que la escuela esté para inculcar cosas. O sea, si ya me dicen que la escuela tiene que ser estar para hacer propaganda, bueno, ustedes ya verán, o sea, si quieren pongan el ejemplo de una propaganda comercial. ¿Para qué hay una propaganda de alfajores, suponete? ¿Qué me quieren? ¿Quieren que piense de qué está hecho el alfajor o quieren que lo compre? O sea, quieren que, básicamente, si la escuela, el sentido de la escuela era la propaganda, es lo mismo, es un poco lo que estás diciendo vos, era inculcar y crear visiones de los acontecimientos que obviamente no necesariamente fueron así, claramente. El famoso encubrimiento, ponen acá, claro, sí, sí, sí. ¿Qué querían generar? La idea de que descendemos primero de los europeos, y por eso todo el proceso de conquista española lo muestran como algo bueno y positivo, y no muestran esta cara del genocidio, eso no lo van a mostrar. Quieren mostrar de que los europeos trajeron civilización, que nosotros descendemos de los europeos, y que los representantes originales de estas tierras son, bueno, todos esos famosos próceres que hicieron el país, ¿no? Un poco eso era cuando se ve historia en la escuela primaria. Y este caso que vos das, como los casos que van a encontrar en el texto, claramente ustedes se van a dar cuenta cómo eso es propaganda. O sea, cumplía rajatabla lo que Rojas planteaba. No querían que yo piense sobre lo que había hecho tal o cual persona, querían que lo idolatre, querían que crea que es un héroe, porque eso a mí como niño o niña me hace sentir identificado con esa persona. ¿Sí? Para mí, si me presentan que San Martín cruzó los Andes solo y independizó un montón de países y territorios solo, y es un héroe, claro. Y yo siendo un niño o niña lo que voy a querer es identificarme con esa persona. Y después me van a decir que esa persona aparte defendía a la Argentina, ya no a las provincias, ¿no? Como eran las identidades que tenían en ese momento. Entonces también de a poco me voy sintiendo parte de esta nueva identidad que sería Argentina. Y por algo también se machaca mucho en la escuela con los actos, con los símbolos patrios, con prometer la bandera, ¿no? Es como inculcar a los chicos y a las chicas de que nos tenemos que sentir identificados con eso, que sería ese nuevo Estado que estaban haciendo en la época que escribe Rojas, hoy ya está instalado hace mucho tiempo, ¿no? Que es Argentina. Profe, igual a esto, ¿no? Lo que está usted diciendo de prometer la bandera y todo eso. Yo, por ejemplo, estuve en la escuela 334, que es la escuela que está en el barrio Taño, y ahí va un nene que tiene descendencia mapuche. Entonces, cuando prometieron la bandera a los chicos, él prometió la bandera mapuche. Realmente eso me pareció algo re lindo, algo diferente, porque bueno, también muchos tenemos descendencia mapuche, muchos capaz que ni siquiera lo sabemos todavía, y es algo que a mí me parece realmente, digamos, es como que están de vuelta a nuestras raíces, como que están brotando nuevamente, ¿no? En nuestra sociedad. Sí, tal cual. Ese ejemplo que vos nombrás es una de las pocas escuelas, por lo menos en Cutral y Plaza, hay otras en la provincia también, y en otras provincias también, que tienen una perspectiva así intercultural. No hay muchas en Cutral y Plaza, pero hay algunas que sí, y es re valioso, sí, tal cual es lo que está diciendo vos. Que sería un poco, esto que vos incluso estás planteando, iría hasta de la mano de lo que hoy es el currículum oficial, porque hoy el currículum oficial de Neuquén, por ejemplo, y la misma Constitución de Neuquén, y ni hablar de la Constitución argentina, reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, por ejemplo. Entonces, a Profe, partir, sí, hay chicas que le está pidiendo que le acepten, estar acá en el WhatsApp del grupo. Maca y Jessica, que se le desconectó, y a Valeria. no las había visto, perdón, sí, ahí las estoy admitiendo. Sí, ahí puse admitir a todas.
que decía, bueno, que a raíz de estos cambios hasta constitucionales que hubieron en Argentina y en Neuquén, la educación de nuestra provincia debiera ser así, un poco como lo que relataste vos, Jimena. Pero no en todos lados es así, no en todas las escuelas es así, y obviamente eso también, por eso está bueno el texto, porque nos da para pensar las resistencias que se generan, incluso cuando nos dicen legalmente que hagamos otra cosa, porque esto que vos estás diciendo no es algo que debiera salirse de la norma, debería ser la norma hoy, ¿sí? Hoy la norma de la provincia de Neuquén, de la Constitución y de las leyes educativas y lo que quiera, plantean que la educación tiene que ser intercultural, y eso implica hacer cosas como las que vos contaste recién. Pero muchas escuelas no lo hacen, muchas escuelas a la hora de trabajar de vuelta a la conquista, por ejemplo, cuando tienen que trabajar en cuarto, quinto, sexto grado la conquista española, lo trabajan un poco desde la mirada que vos habías planteado al principio, y ahí es donde uno puede ver, por ejemplo, cómo ese currículum residual del que habla CIEDE sigue existiendo, ¿sí? Y sigue existiendo aún a contramano de lo que nos dicen el currículum oficial. Por eso está bueno el texto, para entender de dónde vienen esas cuestiones. Sí. Yo tengo así una duda del texto. Casi al final dice que tiene mucho que ver la política también, porque en una parte del texto habla de la política, porque dice de que si para los políticos es mejor que nosotros sigamos con esa estructura, para ellos mantenernos distraídos en un decir así, lo entendí yo así, ignorantes, para que, o sea, para ellos, para el gobierno es mejor. Algo así, ¿entendí yo? ¿Puede ser? No sé cómo expresarme por ahí. Claro, o sea, no sé en qué parte exacta estarías del texto, pero sí, al final lo que hace CIEDE, después de ver cuáles eran los sentidos de la enseñanza para Rojas y un poco lo que sostiene este currículum residual, después al final del texto sí empieza a hacer su propuesta, ¿sí? El autor, CIEDE, empieza a plantear cuáles serían para él los propósitos o cuál debiera ser el para qué enseñar sociales hoy, ¿sí? Y ahí propone cosas, sí, un poco plantea que esto que vos estás diciendo, y por eso le da tanta trascendencia a las ciencias sociales, porque él dice que justamente son las ciencias sociales, o el área de ciencias sociales en la escuela, la que permite trabajar más directamente cuestiones políticas, cuestiones de, o mejor dicho, construir aprendizajes que permitan a los chicos y a las chicas interpretar mejor el mundo en el que viven. Y eso es político, o sea, si yo estoy hablando de cómo me voy a intervenir en el mundo, eso es política. Por eso cuando vos decías recién, bueno, muchas veces a los gobiernos o a los sectores de poder no le conviene que las personas se detengan a pensar, ni a reflexionar, ni a criticar, ni nada. Sí, es lógico, obviamente no lo querrían. Pero un poco la propuesta de él es, cuando identifica cuál es el objeto de estudio del área, que es la realidad social, le llama él, plantea que lo que debiéramos hacer en la escuela es tratar de trabajar de tal manera que le demos herramientas a nuestros y nuestras estudiantes para comprender el mundo en el que vive, para poder después intervenir también en ese mundo. ¿Alguna otra pregunta? O si no, tiro algún comentario que me quedó entre medio del texto, a mitad de texto. Profe, Sí. buenas tardes para usted y para mis compañeros. Para poder entender lo que plantea el autor, también tendría, o por lo menos yo lo entendía así, contextualizar lo que es la educación dentro de la incidencia de ese país en formación, ¿no? Ese país emergente del que habla el autor. Porque es como usted planteaba, nosotros en los últimos, las últimas décadas o los últimos siglos los últimos años del siglo XIX es donde aparece Roca como presidente y Sarmiento plantea la primera ley de educación en ese país emergente. Una ley que duró, que es la 1420, que duró 113 años y fue atravesada por distintos gobiernos, que el autor inclusive habla de terrorismo de Estado al momento de utilizar la educación.
creo que también son cuestiones que deberíamos tener en cuenta al momento de plantearnos la matriz de reproducción de contenidos que tenemos hasta el día de hoy en la escuela. Sí, tal cual. Sí, sí, comparto lo que decís. Por ahí a lo que el texto le falta, que por eso hicimos mención, y esto que vos decís de Roca, de Sarmiento y el contexto histórico de esa época, está bueno conocerlo, al texto le falta eso, como que lo da por sabido, ¿sí? No se detiene a contar mucho cuál es el contexto en el que escribe Roca y cómo estaba el país en formación, etc. No lo dice, nosotros lo tenemos que trabajar desde otras cosas que sepamos o de otras materias si lo vimos, y si no, lo iremos haciendo en las clases nuestras, pero está perfecto poder entender el contexto en el que se da todo esto, porque eso es lo que te permite entender por qué fue así y no de otra manera también, ¿sí? No para justificarlo, no, sino para poder comprenderlo. Claro, porque, Ujú. perdón, ¿no? Sí, sí, sí. Porque él plantea esto de los niveles dentro del mismo nivel primario y cuál es el sentido de la educación. Y ahí es donde también él cuestiona la cuestión de cómo la política o el partido político gobernante utiliza la educación para lo que también y hace la comparación con la educación alemana, de crear y fomentar en los ciudadanos o en el pueblo este sentido de pertenencia, este sentido de idiosincrasia, el sentido de nacionalismo y de que todos, por ejemplo, yo lo analizaba de esto, desde este punto. Nosotros utilizamos más la bandera y el himno nacional cuando se juega un mundial que quizás cuando se recuerda la Revolución de Mayo o el 9 de julio, o se tiene más en cuenta el tema de la educación cuando no tenemos clase, pero después pasa a ser un tema secundario, y no nos damos cuenta que es lo que también CIEDE plantea, de que la educación debe ser para los ciudadanos un abanico de posibilidades y de igualdades. Ujú. Sí, sí, muy bueno el comentario. Plantea un poco eso, sí, sí, lo que está diciendo ahora al final. Porque justamente lo que hace al referirse a toda esta época previa de dónde viene este tipo de educación que hoy critica o criticamos y qué sé yo, bueno, plantea, bueno, los propósitos de esa época estaban clarísimos. El contexto, lo que pedía o lo que planteaban quienes lideraban el Estado y la educación argentina, lo que querían era homogeneizar a la población, inculcar un sentimiento de identidad nacional nuevo, que es la República Argentina, y desde ese lugar se comprende, ese es el para qué, o ese es el sentido de la enseñanza en ese momento, ¿se entiende? Y él lo plantea para decir, bueno, en ese contexto era válido ese sentido, podría haber habido otro, pero bueno, ese sentido tenía sentido, valga la redundancia, tenía sentido enseñar de esa manera y esas cosas si el objetivo era ese, ¿sí? Si el propósito era generar esta homogeneización cultural y fomentar la identidad nacional. Lo que dice él, un poquito más adelante, es decir, bueno, todo eso que en su momento tenía sentido, en la época actual, después de habiendo pasado el terrorismo de Estado, como vos contaste, y la crisis del 2001, que quizá algunos de ustedes lo conozcan más o menos qué ocurrió, otros si son muy chicos quizás ya no lo recuerden, pero también el texto está escrito post, o sea, después del 2001, y lo que plantea es, bueno, después de haber atravesado el país, más de 100 años de historia, desde esta educación que relata Rojas al día de hoy, después de haber atravesado el terrorismo de Estado de la última dictadura, y después de haber atravesado una crisis tan profunda como la crisis del 2001, esos propósitos de identidad nacional y de fomentar la homogeneización cultural que se tenían, no tienen sentido, hoy carece de sentido eso. Y eso se ve reflejado en hechos como el que vos comentaste, vos diste ejemplos clarísimos, es decir, bueno, hoy nadie le da demasiada trascendencia a estas cosas, en todo caso nos ponemos más patriotas a la hora de que Argentina juegue un mundial que por otra cuestión. Entonces lo que plantea él justamente como hipótesis, que ahí podemos ir cerrando, igual si ustedes quieren armamos una reunión más, digo porque quedan 2 minutos y medio. Lo que él plantea como hipótesis es esta, es decir, acuérdense que su objetivo inicial era descubrir por qué se sigue enseñando esto si todo el mundo dice que no hay que hacer, ¿sí? Y lo que plantea es, bueno,
ese tipo de educación, que ya cuando habla de Rojas y etcétera, lo describe bien, tenía un propósito que era muy fuerte, que son todo esto que comentamos recién. ¿Qué pasó después de la dictadura, después de la crisis del 2001? ¿Qué pasa en la época actual? Lo que él tira como hipótesis es que no hay un destino claro de cuál debiera ser el rumbo del país o del Estado, y que tampoco hay, por ende, propósitos de enseñanza firmes, ¿sí? En ese momento los propósitos de enseñanza que plantea Rojas en esa época estaban clarísimos, y todo el mundo se daba cuenta cuáles eran. Era inculcar una idea de patria, de nación, etc. Estaba clarísimo, todo el mundo lo entendía a rajatabla y era muy fácil de llevarlo a la práctica dentro de la escuela. Hoy, ¿cuáles son los propósitos de enseñanza? ¿Para qué tenemos que enseñar ciencias sociales? ¿Qué queremos inculcarles o no inculcarles a nuestros estudiantes? Eso es lo que CIDE plantea, que hoy por hoy no es algo que esté compartido, que toda la docencia por lo menos comparta, y que por ende queda todo muy librado a la voluntad individual, o a los pensamientos, a la ideología, o a la postura pedagógica que cada docente tiene, y por eso se siguen sucediendo cosas como esta. Puede pasar que comunidades educativas como escuelas, que les comentaba en el ejemplo recién, adopten una mirada intercultural, como la Escuela del Otaño, por ejemplo, o también puede pasar que dentro del aula sigamos repitiendo la historia de Cristóbal Colón, sus 3 carabelas, y que llegó a descubrir este nuevo mundo. O sea, pueden pasar las dos cosas en la escuela hoy, porque queda todo muy librado a lo que cada docente trae de antemano, y no hay propósitos de enseñanza muy claras, ¿sí? ¿Quieren que abramos una más o cortamos? Ustedes díganme, porque se está por acabar. Les escucho, ¿eh? Digan rápido porque se va a cortar. Una más, para mí una más. Bueno, Sí, ahí una vamos. más. Vale, ahí va. Sí, está bien, profe.